Bien, pues continuamos con nuestro curso de física. El día de hoy vamos a hablar de suma de vectores, pero ahora por el método analítico. Este método lo utilizamos cuando se trate de más de dos vectores, es decir, de 3 en adelante número de vectores, tenemos que ocupar este método. Para este método tenemos que utilizar o echar mano de las funciones trigonométricas y el teorema de Pitágoras. Veamos un procedimiento. ¿Cuál es el paso 1 para poder aplicar este método? El paso 1 es representar todos los vectores en un plano de coordenadas, partiendo del origen, indicando su magnitud y su dirección. Paso 2. Vamos a obtener la suma de las componentes rectangulares horizontales, es decir, Fx si se trata de fuerzas o Vx si se trata de vectores. ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, vamos a sumar todas las componentes. Recordarás que las componentes rectangulares, cuando es en el eje de las X, es multiplicar la fuerza por el coseno del ángulo. Pero como aquí son varias fuerzas y varios ángulos, lo especificamos como fuerza 1 por el coseno del ángulo 1 o el ángulo de esa fuerza, más fuerza 2 por el coseno del ángulo 2, más fuerza 3 por el coseno del ángulo 3, más y así sucesivamente como número de fuerzas tenga, será el número de ángulos que también tendrá. Paso 3, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora las componentes rectangulares verticales, es decir, FY. Y como bien sabes, lo único que cambia es que en lugar de coseno, ahora será seno. Ya que hayamos hecho estas dos operaciones o encontrado estos dos valores, ya podemos obtener el vector o la fuerza resultante y su dirección. ¿Cómo lo podemos encontrar? Como bien menciona ahí, vamos a echar mano del teorema de Pitágoras, que nos dice entonces que la fuerza resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de fuerzas en el eje de las X, que se eleva al cuadrado, más la sumatoria de fuerzas en el eje de las Y, que también elevamos al cuadrado. Y su dirección, recuerda que el dirección en vectores es el ángulo, y la cual lo podemos encontrar como tangente a la menos 1 de la sumatoria de fuerzas en Y dividido entre la sumatoria de fuerzas en X. Y por último, el quinto paso, vamos a graficar el vector o fuerza resultante en el plano cartesiano marcando su magnitud y su dirección. Recuerda, la dirección es el ángulo de inclinación que tiene el vector. Pues bien, veamos un ejemplo para que te quede más claro. Dice, 3 personas atan cuerdas sobre una estaca. Jalan al mismo tiempo. Juan aplica una fuerza de 550 newtons a 135 grados. Francisco con 485 newtons a 52 grados. Y Adriana con una fuerza de 325 newtons a 215 grados. ¿Cuál es la fuerza resultante de su dirección? Pues bueno, imagínate que ahí están todos jalando y lo primero que tenemos que hacer es sacar nuestros datos. La fuerza 1 es de 550 y se aplica a un ángulo de 135. La fuerza 2, 485 newtons a 52 grados. Y la fuerza 3, 325 a 215 grados. Como bien viste el procedimiento, ¿cuál es el paso 1? Primeramente vamos a graficar todas las fuerzas. Estas son las fuerzas que te acabo de mencionar. Tenemos que graficarlas a partir de nuestro plano cartesiano o nuestro eje de coordenadas. Aquí estoy representando el eje de coordenadas y vamos a volver a repasar el uso del transportador. Colocamos nuestro transportador donde el 180 que aparece aquí y el 0 de este lado deben de quedar encima de nuestro eje X y la crucecita que aparece aquí en tu transportador debe quedar también por encima del eje de la Y. Trazamos el primer ángulo, dice que es a 135. 135 se encuentra aquí. Recuerda, ocupamos la escala de abajo, la que va de 0 a 180, pero de derecha a izquierda. Entonces aquí será 10, 20, 30, aquí será 90, 100, 110, 120, 130 y nos dice 135, nos quedará aquí. Colocamos un puntito allí para que nos sirva de referencia.
Vamos a trazar el segundo ángulo. Nos dice que es de 52. Nuevamente a la escala de abajo. Aquí son 50. 52 será por acá. ¿Sí? Aquí está. 10, 20, 30, 40, 50, 1 y 2. Colocamos un puntito para que nos sirva de referencia. Quitamos el transportador y ya dejamos los puntitos. Y una vez vamos a graficar o a colocar sus ángulos del otro, del tercer valor, que son 215. Para que no te cueste trabajo, lo que vas a hacer es invertir tu transportador. Si ya sabemos que aquí son 180 grados y son de 215, de 180 para 215, ¿cuántos grados me hacen falta? Lo puedes hacer así, 215 menos 180 te va a dar como resultado que son 35 grados lo que nos hacen falta. Nuevamente tomamos la escala de abajo, aquí será 10, 20, 30, 35 queda aquí y colocamos un puntito. Quitas tu transportador y ya lo que hacemos es trazar nuestros vectores, ya no son a escala. Esto solamente es representativo porque eso nos dice el procedimiento. Trazamos nuestro primer vector, como es el de más grande, el de mayor cantidad, lo representamos un poco más alargado. El otro, el segundo y el tercero es un poco más pequeño. Ya que los hayas trazado, puedes borrar tus puntos de referencia y te va a quedar así. Ya has hecho el paso 1, representar en un eje de coordenadas todos los vectores que se involucran, que en este caso son 3 fuerzas. Veamos el paso 2. El paso 2, como bien le hice el procedimiento, es calcular la sumatoria de fuerzas en el eje de las X. Y aquí está la formulita. Estas son nuestras fuerzas. Vamos a cambiarlo. Nos dice que la fuerza 1, que son los 550 newtons, va a multiplicar al coseno de su ángulo, que son 135, más la fuerza 2, que son 485 newtons, por el coseno de su ángulo, que serán 52 grados, más la fuerza 3, que son los 325 newtons, a 215 grados. Pues bien, calculamos primeramente los cosenos. Y aquí el coseno de 135 nos sale negativo. Son más dígitos. Acostúmbrate a usar solamente 4 decimales después del punto. Coseno de 52 será 0.6156 positivo. Y coseno de 215 nos sale negativo y será 0.8191. Bien, ahora hay que hacer la multiplicación, 550 por 0.7071 y nos va a quedar con las siguientes condiciones. Más por menos nos dará menos, más por más da más por menos da menos. Importante que observes que los resultados los estoy agrupando en paréntesis. ¿Con qué finalidad? Para que no tengamos problemas de signos. Siguiente, vamos a cancelar los paréntesis para obtener los signos. ¿Cómo? Aplicando la ley de los signos. Aquí será, cuando no tengo signos se considera positivo. Más por menos, entonces me dará menos. Más por más me va a dar más. Y más por menos me da menos. Y como nos dice sumatoria, lo único que hay que hacer es sumar estas tres cantidades. Y al realizarlo nos va a quedar con signo negativo y será de menos 356.53 newtons. Importante respetar su signo. ¿Ok? Vayamos al paso 3, que es exactamente lo mismo, pero ahora vamos a calcular las componentes rectangulares verticales o del eje de las Y. Es la misma fórmula, lo único que cambia es que en lugar de coseno, como era en el caso anterior, ahora será la función seno. Cambiamos 550 por seno de 135, más 485 por seno de 52, más 325 por el seno de 215. Calculamos los senos de cada uno de los ángulos y los multiplicamos por 550 o por 485 y 325. Teniendo como resultados los siguientes. El primero, de 550 por seno de 135, será 388.90. 485 por el seno de 52 será 382.18. Y por último, 325 por el seno de 215 nos va a dar menos 186.41.
Cancelamos los paréntesis aplicando ley de los signos, más por más da más por más da más por menos nos dará menos. Entonces sumamos estas tres cantidades y la respuesta será 584.67 newtons positivos. Pues bien, ya tenemos los elementos para poder aplicar el paso 4. ¿Qué significa el paso 4? Bueno, ya tenemos nuestras sumatorias de fuerzas en el eje de las X y la sumatoria de fuerzas en el eje de las Y. Ya podemos aplicar la fórmula para encontrar la fuerza resultante, la cual nos dice que es la raíz cuadrada de la sumatoria de fuerzas en X elevado al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en Y elevado al cuadrado. Cambiemos valores, respetamos su signo negativo, será entonces menos 356.53 newtons más 584.67 newtons. Y ambos los tenemos que elevar al cuadrado. Recordarás que cada vez que se eleva al cuadrado una cantidad negativa, se convierte en positivo. ¿Por qué? Porque recuerda que no es multiplicar 356 por 2, es multiplicar dos veces esta expresión. Por lo tanto, tengo dos veces el signo menos y será menos por menos da más. 356.53 por 356.53 me va a dar 127.113.64, que los newtons también se elevan al cuadrado, newton por newton, newton cuadrado. Entonces, el cuadrado de 584.67 será de 341.839.00. Sale más dígitos, pero acostúmbrate a usar solamente 2 después del punto. ¿Qué es lo que indica? Que vamos a sumar, sumamos y nos dará 468.952.64 newtons. Si a este valor le extraemos su raíz cuadrada, obtendremos como resultado, que será la fuerza resultante, de 684.80 newtons. Pues bien, ya calculamos la fuerza resultante, pero también nos pide el ángulo de inclinación o la dirección de la fuerza resultante. ¿Cómo lo hacemos? Con la fórmula que nos mostraron en el paso 4. Cambiamos, nos dice que es tangente de la sumatoria de fuerzas en Y, el cual es de 584.67, entre la sumatoria de fuerzas en X, que es de menos 356.53. Repito, es importante que respete su signo. Si tú no lo respetas, el valor será erróneo. Quedando entonces que al hacerlo vas a tener que ocupar las siguientes funciones de tu calculadora. Primeramente vas a oprimir la tecla Shift, después la función o la tecla de tan, como está aquí. Vas a abrir un paréntesis y dentro de él vas a colocar 584.67 entre menos, importante que le ponga su signo negativo, menos 356.53 y cierres el paréntesis. Si lo haces bien, vamos a obtener como resultado el siguiente valor. Menos 58.62. Ojo, cuando el ángulo te salga negativo, tienes que sumarle en automático 180 grados. Repito, cuando te salga solamente negativo, 180. Si fuese positivo, así lo dejas. Entonces, si sumamos 180, como estoy haciendo la expresión allí, nos va a quedar que es de 121.3747, el cual se tiene que expresar en grados, minutos y segundos. Como bien aprendiste cuando veíamos componentes rectangulares, cómo utilizar en la calculadora para poder convertir a grados, minutos y segundos, que es oprimir la tecla Shift y la tecla de grados, minutos y segundos, y nos dará como resultado 121 grados, 22 minutos, 28 segundos. Y bien, con esto damos por concluido el paso 4. Nos falta el paso 5, que es simplemente graficar. Ya tenemos cuánto vale la fuerza resultante, cuánto vale su ángulo de inclinación. Entonces trazamos nuestro eje de coordenadas, tomamos nuestro transportador
y vamos a graficar o trazar 121 grados. No podemos graficar o trazar los 22 minutos y 28 segundos. Entonces lo dejamos en 121 y allí colocamos un puntito. ¿Ok? Quitas tu transportador, partiendo del origen hacia el puntito que pusiste, trazas el vector resultante. Borramos el puntito y lo más importante, tenemos que trazar el ángulo. Lo medimos y el ángulo será de 121 grados, 22 minutos, 28 segundos. Y pues bien, con esto doy por terminado este ejemplo. Nos vemos en la siguiente.